Ahora sí, por donde íbamos, ahora sí. Ya de ahí en adelante ya todo va a quedar grabado. Aquí les voy a adelantar algo que vamos a tener la próxima semana, que se habilita el lunes. El lunes, sí, sí, el lunes. Vamos a tener una situación problema. En esa situación problema, bueno, ahí viene el problema, no lo voy a exponer, ¿verdad? Para que no adelantar los trabajos. Pero usted viene, digamos, ahí un problemita. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto es sumar 2 tercios más 4 quintos? Yo qué sé, ¿verdad? Es ahí hacer un problema. Entonces ustedes tienen que dar la respuesta, ¿verdad? A ese problema. Y aquí dice, justifique la importancia de resolver este tipo de situación. Entonces, si ustedes se brincan esta parte y nada más dan la respuesta, entonces ya van a tener un poquito menos de este 5%. Entonces es importantísimo que ustedes verifiquen qué es lo que se les pide y cumplan con todos esos datos. Por ejemplo, aquí dice que la fecha de entrega es del 23 al 29, que la primera participación tiene que ser antes del 27 y la segunda antes del domingo. Yo en esto no me pongo muy estricto porque yo sé que hay gente que el ratito que tienen es el domingo nada más. Entonces, aquí dice que debe comentar al menos el aporte de dos compañeros. O sea, hay que dar la respuesta. Yo digo, bueno, la respuesta a la pregunta es 25. Después tengo que justificar por qué es importante este tipo de problemas. Bueno, este tipo de problemas nos ayuda porque en las situaciones de la vida cotidiana se nos puede presentar una situación similar, qué sé yo. Bueno, ya respondí aquí a la segunda parte. Además, ya hice esas dos cosas, ahora me tengo que fijar en dos compañeros que pusieron y decirles, ah, sí, compañero, estoy de acuerdo con usted, me parece que lo resolvió de buena manera, etcétera, etcétera. O decirle, compañero, siento que su respuesta no está acertada porque tal y tal cosa, ¿verdad? Y tengo que hacer eso a dos compañeros. Si yo no comento dos compañeros y solo lo hago con uno, entonces ya no voy a obtener aquí el valor total de la nota. Eso sí lo reviso yo bastante, chiquillos. Que ustedes hagan, si dice dos aportes, entonces que sean dos aportes. Que si dice justificar, que justifiquen, ¿verdad? Porque así vamos cumpliendo, ¿verdad? Con lo que nosotros se nos pide dentro de los trabajos. Entonces, esa es una idea para los que todavía no han trabajado, ¿verdad? En este tipo de plataformas, pues ahí vamos a ir haciendo ese tipo de calificaciones. Por ejemplo, ese de la próxima semana tiene un valor del 5%. Esta semana tenemos este problemita, este es también como una práctica, ¿verdad? En donde se nos pide, hay que hacer esta semana, lo que se nos pide es ver este video de unas ranitas y luego contestar estas tres preguntas. Hay que contestar las tres preguntas, ¿verdad? Entonces yo copio y pego esto. Yo cuando estaba estudiando lo que hacía era que las copiaba, las pegaba en Word, ¿verdad? Si lo hacemos en computadora. Y entonces aquí voy respondiendo cada una, ¿verdad? Lo que yo voy pensando. Cuando ya termine de responder las tres, entonces vuelvo a copiar y voy y lo pego al foro. Esta es una opción, ¿verdad? Porque a veces uno ahí en el foro como que se bloquea. Y entonces si lo tiene en Word puede ir a tomarse un cafecito, luego volver y luego ir pensando ahí cada una de las respuestas. Entonces esa es una forma que podemos ir trabajando eso. Vea que dice que hay que realizar al menos un comentario al menos a dos compañeros. Entonces también hay que buscar dos de los comentarios. Aquí, por ejemplo, aquí la compañera María Paula, yo me fijo que escribió y digo, sí, me parece muy bien lo que usted dice, más bien yo pensaba tal y tal cosa, etcétera, ¿verdad? También podemos estar no de acuerdo, ¿verdad? Podríamos estar no de acuerdo y crear ahí una discusión, pero siempre dentro del marco del respeto. Bueno, eso es lo que tenemos para esta semana. Se supone, chiquillos y chiquillas, que esta semana nosotros ya nos relajamos, ¿verdad? Si hicimos el foro social, si hicimos el foro de buscando motivaciones, el foro de las ranitas, ya estamos listos, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer. Ya nos podemos relajar, digamos, por esta semana. Eso es lo bonito de estos cursos virtuales. Si uno va cumpliendo semana a semana con lo que nos toca, no nos sentimos sobrecargados. El problema es cuando dejamos muchas cositas que se nos queden. Ahí sí se nos acumula el trabajo y siente uno el famoso gorila en la espalda, ¿verdad? Pero esta semana solamente son estos dos foros.
Aquí viene las orientaciones de la semana. Todas las semanas van a venir un archivo que dice orientaciones de la semana. Esas orientaciones lo que nos ayudan es como a explicarnos un poco más qué es lo que hay que hacer en esa semana. Nosotros de hecho deberíamos, yo lo hice mal, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos empezar por las orientaciones de la semana. O sea, buscamos de una vez la semana y buscamos las orientaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en esta semana tenemos que, dice que es para conocer el programa y la plataforma. Además para comenzar a estudiar, ¿verdad? Como les digo, en educación a distancia es importantísimo que nosotros mismos vayamos como adelantándonos un poquito a los temas. Se dice que se debe leer el programa y participar en los dos foros, el foro social y el foro de Buscando Motivaciones, con el fin de practicar cómo es que se suben los materiales a la plataforma, cómo es que se responde un foro, ¿verdad? Porque para eso era la idea de agregar una foto. Cuando nosotros agregamos una foto en el foro social, ahí aprendemos en la práctica cómo es que yo agregaría un archivo, ¿verdad? Porque a veces en algún foro se nos pide que subamos una imagen y que comentemos algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo subo una foto, ya de una vez estoy aprendiendo cómo es que se suben o se agregan archivos en medio de una discusión de un foro evaluado. Dice que también es importante revisar el material que viene más arriba. Si desea tenerlo impreso y no lo tiene, deberá bajarlo y llevarlo a algún lugar para que se lo impriman y se lo empasten. Esto suena como un poquillo concho, ¿verdad? Pero de ahí es lo que nos queda. Yo a algunos estudiantes lo que les he dicho es, bueno, ustedes quieren imprimir la antología, que son como 300 páginas. Entonces, de ahí impriman 100, ¿verdad? Porque a veces la platilla cuesta mucho conseguirla y no está ahí como que uno llegue y saque de la bolsa y listo, ¿verdad? Entonces, tal vez uno lo que puede hacer es llevarlo a la copiadora y decirle imprímame hasta las 100, porfa. Y ahí que se lo empasten y la próxima vez lleva el mismo chunchillo y le imprime otras 200 y se lo ponen en el mismo empastado. Entonces ahí va uno poquito a poquito. Si uno lo puede imprimir de una vez, excelente, ¿verdad? Dice que mucho de la antología, mucho de ese material que está ahí, no se revisará. Esto hay que tenerlo claro y era lo que yo más o menos les decía. Nosotros no podemos agarrar una antología de 300 páginas y ver renglón por renglón. O sea, si ustedes imprimen la antología, tienen que saber que habrán muchas páginas que nosotros ni siquiera las volvimos a ver, ¿verdad? Esto es para que ustedes mismos, si sienten que en ese tema necesitan practicar más, pues ahí va a venir más práctica, y entonces esa es la idea, ¿verdad? Ahí está el cuadernillo de respuestas para que ustedes vayan viendo si lo tienen bueno o malo. Si en alguno de los problemas de la antología encuentran algún error o encuentran alguna duda, me pueden escribir ahí. Por eso me gusta el chat de WhatsApp, porque tal vez alguno de los compañeros ya lo hizo y entonces puede responderles, ¿verdad? Si por ejemplo ahí tiene algún error y no logra identificar qué fue lo que hizo mal, por eso es que les decía que podemos consultar. Para eso está el foro de dudas, ¿verdad? Pero como le digo, hay preguntas que son muy inmediatas, ¿verdad? Que tal vez alguien le diga a uno, sí, está bien, o no está mal. Entonces tal vez que nos respondan por el foro de dudas, a veces cuesta un poquillo más, ¿verdad? Este es el medio oficial. Les voy a decir dónde está el foro de dudas. El foro de dudas aparece aquí. Esto siempre les va a aparecer, no importa la semana en la que estén. El foro de dudas está aquí. Y yo les voy a poner avisos de ser necesario, ¿verdad? Tal vez por aquí en el de avisos les voy a dejar también el link para que se unan al chat de WhatsApp. Pero aquí en el foro de dudas ustedes dicen, pucha, no entiendo la pregunta de la página 30 de la antología. Entonces yo pongo aquí, añadir un nuevo tema y pongo duda con la pregunta número 5 de la página 30. Y escribo aquí y ojalá le pueda tomar una foto y la mando ahí. Insisto, hay cositas que si las resolvemos ahí por WhatsApp, tal vez hasta más rápido, ¿verdad? Pero por aquí este es el medio oficial. Bueno, continuemos con la orientación de la semana. Aquí dice que tendrán un tutor, que ese soy yo, y que les voy a tratar de ayudar y de guiar durante el curso, y ahí voy a estar atento. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí tenemos a Ania Marín, esta es nuestra coordinadora, es como por decirlo así, como de matemáticas, como la jefa, digámoslo así. Con ella también podrían comunicarse, pero siempre hay que tratar de ir
paso a paso, ¿verdad? Si primero me preguntan a mí, si por alguna razón yo no les pude responder, entonces ahí buscan a alguien más que les pueda colaborar. Pero yo voy a tratar, yo por WhatsApp, yo casi siempre contesto. Solo los domingos, ya en la tarde por ahí, o los domingos en general, me cuesta un poco responder porque uno siempre anda en otras cosas. Pero generalmente de lunes a viernes y sábado también, ahí en algún momento yo les contesto. Muy bien. Eso es lo que tenemos para esta semana. Eso es todo. Pero yo, como les digo, vamos a ir adelantando materia. Sobre todo porque las clases van a ser quincenales. Entonces de hoy en 8 no hay clases. Es hasta de hoy en 15 que vuelve a haber clases. Entonces, lo que vamos a ver la próxima semana, hoy lo vamos a adelantar y lo retomaríamos un poquito la semana del 30 al 5 de septiembre. Entonces, vamos a empezar de una vez con la materia. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado hasta el momento, me dice, ¿verdad? Si algo aquí de la explicación de la plataforma no quedó claro, si hablé muy rápido, entonces ustedes me dicen, profesor, no entendí, y yo con mucho gusto. Profe, Sí, disculpe. Profe, una consulta. Esto lo de la ranita hay que hacerlo y mandarlo. sí. Sinceramente, yo hasta ahorita yo no sabía eso, lo de la ranita, que Ah, había que hacerlo, digamos, tarea. ok, ve. Entonces ya sirvió para algo, ¿verdad? Que yo lo haya mencionado. Ok, aquí No, donde claro, claro. dice buscando motivaciones, usted se mete, hay que ver un videito, aquí es un video corto. Sí, sí, digamos, ahorita estoy viendo el video. Ajá. Ok, ¿cómo hago, digámosle, para responder esas, digámosle, para enviar el O- archivo ok, usted por lo que medio de, usted lo que tiene que hacer es aquí nada más. donde dice añadir un nuevo tema ahí? Exactamente. Entonces usted Ah, ok, dice ok, respuesta excelente. al foro, por ejemplo. Esto es un título, nada más. Usted le puede poner lo que quiera ahí. Ok, Y entonces excelente, aquí profe. responde, ¿verdad? Las preguntas. Usted puede copiarlas. Vamos a aprender a hacer cosas más rápido, ¿verdad? Yo copio aquí, pego aquí, ¿verdad? Profe, Control no sé, V. me parece, o se quedó sin audio. No sé si seré yo No, o... no, ya fue que apagué el micrófono sin querer. Gracias. Ok, entonces te copia y pega ahí y entonces responde esta pregunta. Dice, ¿cree usted que se Ah, pueden ok, lograr metas que nos proponemos aún cuando parezcan difíciles? Entonces usted dice sí o no, o lo que usted... Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿verdad? Estos son lo que usted ajá. piense. Y ahí lo Sí, llena lo que, sí. y le da a enviar al foro y luego cumple las otras cositas que vienen aquí abajo. Ok, ok, excelente, profe. Voy a ver si lo hago. Bueno, ahora después de clases. Está bien, profe. Y esto hasta mañana hay tiempo, dijo ahora. O hasta hoy ya no hay tiempo. Este hay tiempo hasta el domingo. Casi siempre se cierran en la noche, ¿verdad? Porque como el domingo es el ratito que a uno le queda más libre, ¿verdad? Entonces los domingos siempre Sí, está sí. abierto. Ok, ok, profe. Excelente, muchas gracias. Con gusto, pura vida. Ok, Profe, entonces, dígame. yo- así rápidamente, solo si me muestra nada más dónde es que está el cuadernillo para comparar las respuestas que usted mencionó ahí. Ok, aquí, ¿verdad? En la página principal, aquí dice antología y abajo dice solucionario de la antología. El solucionario de la antología no viene absolutamente todo, ¿verdad? No vienen absolutamente todas las respuestas, pero sí vienen bastantes, ¿verdad? Ahí viene, digamos, por páginas. Vamos a ver un poquitito de este solucionario. Por ejemplo, aquí está. Qué sé yo, usted estaba haciendo las prácticas que vienen en la página número 12, ¿verdad? Entonces aquí vienen las respuestas, un medio, un cuarto, dos cuartos. En la página 13, tres cuartos, seis octavos, cinco sextos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí usted va viendo. No hace falta tanto imprimirlo porque uno lo va pasando y va buscando la página que ocupa y ahí va viendo cuáles son las respuestas, ¿verdad? Pues muchas gracias, profe, muchas gracias. Con gusto, pure bien. Ok, entonces vamos a ver. Me quedé callado otra vez. Aquí está. Vamos a ver, la próxima semana el tema que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver los números racionales. Ese es el tema con el que vamos a empezar el año. Y yo de una vez
voy a irles explicando un poquitito de qué se trata. Aquí voy a cerrar esto. Aquí yo ya tenía preparado el material, el de la próxima semana. A ustedes lo que se les pide de esta semana, lo que tienen que estudiar son estos 6 temas. El primero es identificar números racionales. O sea, ¿qué es identificar números racionales? Saber, conocer, distinguir qué es un número racional. Que si yo les digo a ustedes, ¿qué es un número racional? Ustedes me digan, el número racional es el que viene así, 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 así. Luego, que si yo les doy a ustedes un número racional, que sepan cómo sacar los decimales de ese número racional. Aquí lo vamos a hacer de 2 métodos, a mano y con calculadora. Nosotros no nos vamos a complicar, podemos utilizar la calculadora. Luego vamos a identificar lo que es una expansión decimal exacta y una expansión decimal periódica, ¿verdad? Eso es otra cosita que vamos a ver ahorita, ¿verdad? También vamos a ver qué es, o digamos, cómo puedo ya dar diferentes representaciones de un mismo número, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo van a decir ustedes? Como el 2 tiene diferentes representaciones, sí, claro. Por ejemplo, el 2 yo lo podría ver como fracción poniendo 4 medios, ¿verdad? Porque yo sé que 4 dividido entre 2 me da 2. Entonces el 2 lo puedo representar como una fracción. Y así vamos a ver diferentes formas. Luego vamos a ver cómo usar el mayor, menor o igual en números racionales. Y por último vamos a colocarlos en la recta numérica. Entonces vamos a en eso. Esas son las orientaciones de la próxima semana. La próxima semana tienen que hacer lo siguiente. Hay una situación problema, que eso es simplemente un problema. Hay un problema que tienen que resolver y ese sí ya vale 5%. Cuidado, lo deja que se les pase porque ese ya tiene un valor del 5%. Tienen toda la semana para hacerlo, pero traten de empezar a hacerlo a principios de semana, ¿verdad? Por aquello de que hayan dudas o de que existe problema siempre con internet, de que si ustedes lo dejan para el domingo en la pura noche, algo pasa, la compu se jode, el celular no quiere, se me descarga, se me fue el internet, algo sucede. Entonces siempre es mejor empezar un poquito antes. Entonces vamos a empezar con la materia y vamos a ver primero qué son los números racionales. ¿Ok? Ahorita vamos aquí este va a ser el archivo que les aparece a ustedes ahí como resumen, pero yo voy a explicar los números racionales de esto, se los voy a explicar aquí en la pizarrita. Ok, si alguien tiene una duda, por favor, es más factible si me habla a que levante la mano, porque como estoy en la pizarrilla a veces no veo nada, aunque lo tengo aquí en otra compu a la par, a veces no lo veo. ¿Alguien vio hablar? Gracias, profe. La concepto es la siguiente. Mi hermana, no sé si realmente pasaba, estuve en la UNED. Me ofreció un material que tenía en ese momento, en físico. Y la consulta mía es lo siguiente. O sea, ¿se mantiene el mismo contenido de la información o va a una? Sí, la antología, digamos, si ella la tiene, digamos, de unos 3 años para acá, por ejemplo, sí se le han hecho algunas mejoras, ¿verdad? Pero realmente es la misma materia. Entonces, si ustedes tienen el material en físico ahí, si tienen la antología, excelente, esa la pueden usar. Yo no voy a ir viendo paso a paso la antología aquí, porque como les mencionaba, pues las clases o las tutorías son un resumen de la antología, ¿verdad? Entonces no podemos ir ahí renglón por renglón, pero la mayoría de los temas los vas a encontrar en la antología. Entonces sí te va a funcionar. Gracias, profe. Ok, pero bien. Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ya yo creo que hablamos un poquito más de los temas administrativos y ya vamos a entrar en lo que realmente nos gusta, ¿verdad? A todos, que es los números, ¿verdad? Vamos a hablar de los números racionales. ¿Ok? Para hablar de los números racionales, muchas veces lo que se hace es representarlo por medio de una Q, ¿verdad? Una Q con 2 rayitas en el centro y el rabillo de la Q común y corriente, ¿verdad? Una Q así normal con 2 rayitas en el centro y el rabillo. Cuando ustedes vean ese símbolo, simplemente significa números racionales. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso, así rapidito,
de lo que nosotros ya conocemos de los números hasta octavo, ¿verdad? Vamos a hablar de niveles, no de cuántos años hemos estado, ¿verdad?, estudiando esto, no. Nosotros en la escuela, ¿verdad?, primero, segundo, tercero, hasta sexto año, estudiamos lo que son los números naturales. Y yo sé que muchos se acuerdan que en algún momento uno nada más conocía los positivos y el cero, ¿verdad? Porque son los números con los que aprendemos a contar, ¿verdad? Entonces, los números naturales se llaman números naturales porque son como con los que nosotros nos relacionamos en el entorno. Son como los más simples, los más sencillos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Eso sí, ahí siguen, ¿verdad? Van de uno en uno y siguen y siguen. Y siguen y siguen y siguen y son infinitos, ¿verdad? Dentro de los números naturales está el 1 millón, por ejemplo, o el 2 millones, o el 20 millones, ¿verdad? Son números positivos que no tienen decimales, que no tienen coma, y el conjunto de los números naturales los va pasando uno por uno a todos, ¿verdad? Como yo no los puedo escribir aquí a todos, por eso pongo puntos suspensivos, para decir que ahí está el 7, el 8, el 9, y después sigue el 10, el 11, y ahí siguen todos, ¿verdad? Hasta el 100, y ahí siguen todos hasta el infinito. Los números naturales se representan con una n a la que se le hace el primer palito, se le hace doble. Entonces, cuando ustedes vean esta n, lo que significa es números naturales. ¿Y quiénes son los naturales? Todos los positivos. Recuerden que los positivos empiezan aquí en el 1 hasta el infinito, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 no se considera ni positivo ni se considera negativo, ¿verdad? Es un elemento neutro, se llama. Entonces nosotros en la escuela eso fue lo que aprendimos. Aprendimos a sumar, restar, multiplicar y todo lo demás con números naturales. Luego, en algún momento, observamos lo que se llaman números enteros. A esto que nosotros estamos viendo en este momento se le llaman los conjuntos de los números reales, ¿verdad? Todos se llaman conjuntos reales, números reales, y se dividen en subconjuntos. El primer conjunto son los números naturales, el segundo conjunto son los enteros, y en este año vamos a estudiar el tercer conjunto, que son los números racionales. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los números enteros son estos mismos naturales que ya vimos antes, el 0, el 1, el 2, y ahí siguen, ¿verdad? El 20, el 21, y ahí siguen hasta el infinito. Pero ahora le vamos a agregar sus opuestos negativos. Es decir, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5. Y ahí siguen, ¿verdad? De uno en uno hasta el menos infinito. Entonces, la diferencia entre los naturales y los enteros es que los naturales son solo el 0 y los positivos. En cambio, los enteros ya tienen al 0 y a todos los positivos, pero también aparece como nuevos invitados aquí los números negativos. Si yo quiero hablar solo de los números negativos con símbolo, para no tener que escribir así números enteros negativos, yo lo puedo escribir así: Z, que es la que representa a los enteros, y le pongo un menos. Entonces ya ahí estoy diciendo enteros negativos. Si quiero hablar solo de los positivos, entonces yo le pongo una Z y el positivo. Ojo que el 0 no se incluye en ninguno de esos dos grupos, porque el 0 no es ni negativo ni positivo. Entonces es lo mismo si ustedes ven en algún libro esta expresión Z menos, significa que son los enteros negativos, y si ven esta otra expresión significa que son los enteros positivos. ¿Ok? Ahora sí, se supone que estos dos ya nosotros los conocemos. Si no los conocíamos, ya los repasamos, ¿verdad? Eso es lo bonito de esto, ya sabemos cuáles son. Y ahora sí, vamos a ver el siguiente conjunto, que se llaman números racionales y que se representan por una Q con doble rayita. Estos son los números racionales. Entonces, para ir viendo de manera lógica
cómo es que se crearon estos conjuntos. El primero eran los más normales del mundo, ¿verdad? El cero y los positivos. Luego ya le agregamos un poquito más, que son los negativos. Y entonces, ¿cuál nos tocaría ahora agregarle para crear un nuevo conjunto? Para crear un nuevo conjunto, si ya tenemos los positivos y ya tenemos los negativos, ¿cuáles otros números que no están ni en el primero ni en el segundo podríamos agregar aquí? ¿A alguien se le ocurre? Vamos así como un batazo con comas, con, digámosle, 0.1. Fracciones. Correctos los dos. Los dos que comentaron ahí están correctos. Con coma, que nosotros lo llamamos con decimales, ¿verdad? Los que tengan decimales. Y las fracciones, que muchas de ellas terminan siendo números con decimales. Entonces esos son los que vamos a agregar. Entonces los números racionales son los que ya teníamos, ¿verdad? Vamos a incluir todos los enteros, ¿verdad? Todos los enteros son parte de los números racionales, así como los naturales son parte de los enteros, o sea, se van incluyendo, no se van dejando botados, ¿verdad? No es que se van poniendo solo los diferentes, no. Se incluye el anterior, que en este caso el anterior son todos los enteros, y ahora le vamos a agregar todos los que tengan expansión decimal, o sea, que tienen decimales, que tienen coma, todos los que tengan expansión decimal. Hay tres tipos: finita, todos los que tengan expansión decimal infinita, pero que esa expansión decimal infinita sea periódica. Y ya vamos a ver ejemplos de eso. Periódica. Ok. Entonces ya sabemos que todos los enteros se consideran racionales. Vamos a ver qué significa esto, que sea expansión decimal finita. Y vamos a ver qué significa esto, que sea expansión decimal infinita periódica. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo primero con la calculadora para que ustedes vean. Ok, vean lo siguiente. Si yo pongo, por ejemplo, la fracción 2/5 en la calculadora, después vamos a ver cómo poner fracciones en la calculadora, esto me interesa mucho. Si ustedes tienen científica, ya la podemos ir utilizando. Si no tienen, entonces ahí es una oportunidad para irla adquiriendo. Si la quieren así para la compu, me acuerdan y yo se las mando. Hay que hacerle ahí un hack para que funcione, pero ahí se las puedo mandar. Si nosotros ponemos esta fracción 2/5 y le doy aquí igual en la calculadora y quiero sacar los decimales, vea que 2/5 me da 0,4, nada más. Eso es todo lo que me da, 0,4. Entonces, por ejemplo, yo aquí dentro de la expansión decimal finita me encuentro a los números como ese, como 0,4. La expansión decimal es lo que está aquí a la derecha de la coma. Esto es lo que se conoce con el nombre de expansión decimal. Si solo tiene un dígito o tiene, qué sé yo, 2 dígitos nada más, si solo tiene 1 o 2 dígitos, o 3 digamos, o 4, pero que no sigue, se conoce como una expansión decimal finita porque tiene fin, ¿verdad? Se acabó, tuvo un fin. Entonces estas expansiones decimales se conocen como finitas. Hay otras expansiones decimales, por ejemplo, que me da así 32, 32, 32, 32 y ahí sigue dando 32 y sigue y sigue y sigue. Entonces ese tipo de expansión decimal, recuerden que la expansión decimal empieza aquí, inmediatamente después de la coma, de aquí adelante. Esta expansión decimal recibe el nombre de infinita. Y si nosotros podemos ver una repetición de datos, ve aquí se repite 32, 32, 32, 32, 32, recibe el nombre de infinita periódica.
¿verdad? Recordemos que la palabra periódico nos habla de un periodo, y un periodo es algo que se repite a través del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los periódicos matutinos, esos de papel, reciben ese nombre de periódico porque ¿cuál es el periodo con el que se imprimen los diarios? Bueno, todos los días, ¿verdad? Por eso se llaman diarios o periódicos, porque periódicamente se están imprimiendo y tienen un periodo, y ese periodo no cambia, es el mismo. Entonces, o por ejemplo, cuando hablamos de los periodos escolares, ¿verdad? Son cosas que empiezan en un momento, terminan en un momento y al otro año se repite igual. Entonces, por eso, cuando hablamos de expansión decimal infinita periódica, es porque hay una repetición. Hay una repetición de los datos. Vamos a verlo en la calculadora. ¿Cómo puedo encontrar yo ese tipo de números o a dónde los encuentro? Por ejemplo, si yo pongo, qué sé yo, 85 dividido entre 99. Aquí encontramos este número que dice 85, 85, 85, 85. Y ojo lo que hace la calculadora, esto me interesa un montón. La calculadora tiene una capacidad limitada para presentar los números. Ella no puede presentar millones y millones de números, ¿verdad? Entonces, de hecho, la calculadora presenta en pantalla como, vamos a ver cuántas posiciones, 1, 2, contando la coma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos 12 posiciones representa la calculadora. Como la calculadora no puede seguir poniendo aquí 85, 85, 85, entonces tiene un truco. Ese truco es cambiar el último dígito por uno más del que le tocaría. Por ejemplo, vean que aquí le tocaría 85, pero dice 86. Entonces aquí la calculadora lo que nos está diciendo es, no puedo seguir. Entonces redondea el último hacia arriba, y ese es un truco que nosotros vamos a utilizar para darnos cuenta de si se sigue repitiendo esa cantidad. Es decir, este número que nos está presentando la calculadora sería así: 0,85, 85, 85, así, y sigue otra vez 85, y sigue otra vez 85, y sigue hasta el cansancio. Por eso nosotros ponemos puntos suspensivos, que significan sigue. O sea, hablando matemáticamente, es infinita. Y es infinita en esa forma, de que hay un periodo. Ahí va a seguirse repitiendo el 85. Como la calculadora no nos puede representar todos los números en la pantalla, hace este truco de cambiar el último dígito. Veamos otro ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando yo hago 3 dividido entre 9. Bueno, es cuando es con 6, perdón. 2 dividido entre 3. Aquí tenemos 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y el último cambió a 7. No es que cambie a 7, es que la calculadora me dice ya no puedo más. Entonces voy a darle una pista aquí al que me está preguntando para decirle, ahí sigue el 6 infinitamente. Entonces cuando solo el último dígito cambia, es un mensaje que la calculadora nos está dando. Porque esto sucede en todas las calculadoras, o en la gran mayoría de calculadoras. Entonces, retomando, vamos a hacer aquí un resumen de eso que acabo de decirles. Tenemos expansiones decimales. ¿Qué es la expansión decimal? Bueno, cuando el número tiene coma. ¿Verdad? Cuando el número tiene coma. Hay dos grandes tipos de expansiones decimales. Está por un lado la finita, ¿verdad? Que tiene una cierta cantidad de números, pero no sigue, ahí para. Normalmente nosotros vamos a encontrar que tiene 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Y para, ¿verdad? No sigue, sino que tiene cierta cantidad de dígitos y ahí para. Y luego vamos a encontrar las infinitas. Por ahora nosotros vimos un tipo de infinita, pero hay dos. Hay dos tipos de infinitas. Las periódicas y las no
periódicas. Las no periódicas las vamos a estudiar en noveno. Las periódicas sí las vamos a estudiar aquí en octavo. Y lo que significa es que hay una repetición. Una repetición de números. Ok, ahora voy a mostrarles un ejemplo de las no periódicas, pero las no periódicas nosotros las vamos a estudiar mucho en noveno. Es el primer tema que vemos en noveno, es el de no periódicas, pero vamos a ver para que ustedes vean que existen, ¿verdad? Y cómo serían. Por ejemplo, si yo pongo raíz de 5. Si yo pongo raíz de 5, vea qué es lo que sucede. Se me llenó la pantalla de datos, eso significa que ahí sigue, pero la calculadora no puede presentar más. Pero me da lo siguiente: 23, después un 60, después un 67, después un 97, después debe ser como un 70 y algo. Y no sabemos, ¿verdad? Entonces, se llenó la pantalla, eso significa que es infinita, ¿verdad? Y además, no hay una repetición de números, no hay algo ahí que se repita y se repita y se repita, son diferentes todos. Entonces, esa sería una expansión decimal infinita no periódica. Vamos a verlo, esa misma, para que ustedes vean que es cierto lo que yo les estoy diciendo. Hay una página que se llama Wolfram Alpha, un poquito diferente, difícil de escribir, Wolfram Alpha. Mientras vayan avanzando en los años, cada vez la van a utilizar más, esta Wolfram Alpha. Hay que aprenderse un poquito del lenguaje de programación de matemática, pero van a ver que es muy útil. Si yo quiero escribir raíz cuadrada, utilizo square root, ¿verdad? Que es raíz cuadrada en inglés. Se resume como SQRT. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5. Y yo le doy igual. Y esto es una calculadora. Pero es una calculadora, vean, mucho más potente que la calculadora sencilla. Nosotros llegamos aquí hasta el 77 en la calculadora científica, digámoslo así, normal. La calculadora apenas me pudo dar hasta aquí, hasta el 977. Y vean qué montón de números siguen ahí para allá. Seguía 74, 99, 78, 96, 96, 40, 91 y etcétera. Y vean que no se repite nada. Ahí sigue y sigue y sigue y no hay repetición. Y vean que aquí sí nos ponen los puntos suspensivos. Quiere decir que es infinita. Y es infinita sin repetición. Por lo tanto es infinita no periódica. Ahora veamos una finita periódica. Vamos a ver. Me gustan las terminadas en 99. 56, para poner dividido ponemos barra 99. Vean qué bonito. Aquí esta sí nos lo da grandísimo. 56, 56, 56, 56, 56, 56, etcétera. Y nos pone los puntos suspensivos. Quiere decir que es infinita, pero esta sí hay una repetición. Y si le ponemos un 9 más, entonces vamos a encontrar repeticiones de 3 dígitos. Vean qué vacilón. 0.56, 0.56, 0.56, 0.56, 0.56. Y hay repeticiones de diferente cantidad de números. Si le agregamos otro 9, entonces va a ser una repetición de 4 dígitos. 0056, 0056, 0056, 0056. Ahí lo tienen, Wolfram Alpha. Esa me ayudó a mí a salir de la U. Esta condenada, mientras más arriba esté uno de los niveles escolares, más la usa uno. Entonces ahí ya tienen una herramienta que pueden utilizar. Si no tienen calculadora, eso sí, tienen que aprenderse de algunas cosillas, ¿verdad? Por ejemplo, para multiplicar, si tienen que poner alguna multiplicación, tienen que poner un asterisco. Por ejemplo, si ustedes quieren multiplicar 89 por 23, entonces ponen un asterisco. Ahí está, 89 por 23 da 2047. Ahí hay que aprender un poquito, pero en internet uno encuentra de todo. Muy bien, entonces, volviendo a donde íbamos, entonces tenemos que... ¿Qué tenemos? ¿Para qué fue todo este enredo que hicimos? Tenemos que los números racionales, que son los que nosotros queremos estudiar, ya incluimos todos los enteros, pero además tenemos dos nuevos valores, que son todos los que tengan expansión decimal finita y todos los que tengan expansión decimal infinita periódica. Esos son los números racionales, y muchas veces los números racionales se pueden representar como una fracción.
un numerito arriba, un numerito abajo. ¿Quién me puede decir cómo es que se le llama al número de arriba y cómo es que se le llama al número de abajo en matemáticas? ¿Quién se acuerda? Y denominador. Correcto, numerador, ¿verdad? Numerador es el de arriba, numerador. Y denominador es el número de abajo. Todos los números racionales se pueden representar como una fracción. Y eso es un tema que después vamos a ver. Pero todos los números, por ejemplo, si yo les digo a ustedes el siguiente número. 1,125, ¿verdad? Con decimal, expansión decimal finita. Este número se puede representar como una fracción. Un numerito arriba, un numerito abajo. Se puede representar. ¿Cómo se hace? Bueno, recordemos eso. Tal vez algunos de ustedes digan, ah, sí, cierto, yo había visto eso. ¿Cómo era que se hacía? Lo que hacemos es, si es finita, agarramos todo el número y lo escribimos arriba, en el numerador. Y abajo, lo que vamos a hacer es poner siempre un 1, siempre un 1, siempre, cuando es finita. Y contamos cuántos dígitos hay aquí. Hay un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Entonces, hay 3 dígitos. Entonces voy a poner aquí 3 ceros. Esta fracción, 1125 sobre 1000, es lo mismo que decir 1,125. Vamos a ver, para aquellos que están incrédulos, vamos a ponerlo aquí en la calculadora. Vamos a poner la fracción 1125, lo ponemos sobre 1000, le doy igual y me da 1,125. Recordemos que las fracciones tienen una característica lindísima y es que se pueden ir simplificando. O sea, yo la puedo hacer más pequeñita, no ponerla así tan grande, sino puedo simplificar los números. ¿Cómo se hacía? Dividiendo, si se puede, por un número que divida ambos números. Por ejemplo, este número es divisible entre 5 porque termina en 5. Como este también termina en 0, también se puede dividir por 5. O sea, yo divido los dos números por 5 y ¿qué va a pasar? 1000 dividido entre 5 da 200. Y 1125 dividido entre 5 da 225. Pero de nuevo este termina en 5 y este termina en 0. Los puedo dividir entre 5. 200 dividido entre 5 me da 40. Y 225 lo puedo dividir entre 5 y me da 45. De nuevo este termina en 5, este termina en 0. Entonces los puedo dividir entre 5. Yo me acuerdo que 5 por 9 da 45. Y me acuerdo que 5 por 8 me da 40. Entonces esto es lo que se llama una simplificación. Luego la vamos a estudiar con más detalle, pero son cositas que quiero que ustedes vayan recordando. Yo creo que en séptimo vimos un poquito de eso, ¿verdad? No, perdón. En séptimo me parece que no. Tal vez más antes. Eso es lo que nosotros conocemos como una simplificación de una fracción. Entonces, aquí vamos a ver uno de los temas del día de hoy. Bueno, ya vimos varios temas del día de hoy, pero vamos a ver uno de los que se mencionaban aquí en... yo lo cerré. Aquí en las orientaciones de la semana número 2. Y era que yo puedo representar aquí, identificar y aportar ejemplos de representaciones distintas de un mismo número. Entonces eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Yo les dije a ustedes 1,125, todos los que tengan expansión decimal finita, se puede representar como una fracción. Y llegamos a la conclusión de que ese mismo número se puede representar como la fracción 1125 sobre 1000. Pero también ese mismo número se puede representar como 9 octavos. De una manera más sencilla, ¿verdad? Aquí ya simplificado. Se puede representar como 9 octavos. Entonces, si yo voy y pongo 9 octavos en la calculadora,
aquí con esta tecla, vean, las calculadoras sencillas traen, científicas traen esta tecla. Pongo 9 arriba, 8 abajo, 9 en el numerador, 8 en el denominador, le doy igual, presiono la tecla SD, que es la de sacar decimales, y vean lo que me da, 1,125. Quiere decir que si yo escribo 1125 sobre 1000, 9 octavos o 1,125, estamos hablando de el mismo número representado de maneras distintas. Ok, esto es como un calentamiento, ¿verdad? Un calentamiento para todo lo que vamos a ver en el año. No se me ofusquen si hay algo aquí que todavía no entendemos, o si yo hablé muy rápido y los dejé por ahí botados, pero esto es como ir creando, ¿verdad? Esa idea de todas las cositas que nosotros podemos hacer en matemáticas de octavo. Ahorita caemos ya un poquito y aterrizamos un poquito más. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda de algún procedimiento que no haya entendido? Profe, yo sinceramente me perdí, pero violento. ¿En qué parte? Tal vez podamos dar alguna pista por ahí. Dígame, después de que la parte donde usted puso 225 y abajo le puso 200, luego todo eso. Ok, la simplificación. Ahorita esta parte de la simplificación la vamos a trabajar. Es un tema que vamos a ver. Y digamos, tal vez algunos ya lo han visto, ¿verdad? Pero esta parte lo vamos a trabajar independientemente. O sea, es un tema que se va a trabajar. Más o menos, para dar una idea aquí, una pincelada de qué trata la simplificación, voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender de qué trata y por qué se hace. Digamos que yo tengo la siguiente fracción, 20 sobre 10. Las fracciones muchas veces a nosotros como que no nos gustan, tal vez las encontramos como complicadas, ¿verdad? Como que no las entendemos. Lo cierto es que las fracciones siempre son, aquí me pasé de ese, siempre son una división. Eso es. Una fracción es una división. Es una división representada en forma de fracción. ¿Cuál división? Por ejemplo, esta fracción es la siguiente división, 20 entre 10. Y las divisiones también a veces no son la operación que uno más le gusta, pero las divisiones siempre son repartir. Eso es, repartir. A mí me gusta mucho la lógica de las divisiones, o sea, verlas como algo, como un problema simple. Por ejemplo, si yo tengo la división de 20 entre 10, lo que estoy diciendo y lo que yo siempre me imagino es, tengo 20 chocolates, qué rico. Tengo 20 chocolates para repartirlos entre 10 personas. Yo sé que prácticamente todos ya me pueden decir cuántos chocolates le tocan a cada una de esas 10 personas. ¿Quién me puede decir? 2 chocolates para cada persona. Entonces, excelente, 2 chocolates le toca a cada uno. Entonces, vean que nuestro cerebro está preparadísimo para hacer simplificaciones. Realmente nuestro cerebro lo que hizo fue una simplificación. Voy a hacerlo aquí por arte de magia y luego los explico. Por arte de magia, puedo decir que el 0 siempre se cancela con el 0. 2 y el 1 que está aquí abajo, nunca hace falta escribirlo cuando es un 1. Entonces, esa simplificación así por arte de magia es rapidísima y me da 2, ¿verdad? Yo cuando lo pasé aquí a la parte lógica, ya le doy como un contexto, le doy como algo más familiar a nuestro cerebro. Y ya nuestro cerebro dice, no hombre, está facilísimo, da 2. Pero matemáticamente hablando, digámoslo así, o mecánicamente hablando como simplificación,
yo siempre que un número termine en 0 y el de abajo termine en 0 los puedo cancelar. Y siempre que haya un 1 aquí abajo, ese 1 no hace falta escribirlo. Entonces vean que el resultado fue 2. Por ejemplo, si yo tuviera que simplificar 60 sobre 30, entonces yo vengo y cancelo 0 con cancelo aquí, me da 6 sobre 3, y entonces ya yo puedo pasar a la parte lógica. Si tengo 6 chocolates y los tengo que repartir entre 3 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? Yo creo que hay que jugar este número mañana. ¿Cuánto le tocaría a cada uno? 2. Correcto, nuevamente 2. Vean qué interesante. El 2 lo puedo ver así, como 20 sobre 10. Lo puedo ver como 60 sobre 30. Lo puedo ver como 6 sobre 3. Todas estas son representaciones del 2, porque simplemente es un 2 que no lo he calculado, digámoslo así, un 2 oculto. Pero todos estos dan 2. Entonces, volviendo al tema de la simplificación lo que hace es agarrar una fracción que tal vez la vemos un poquillo más concha, un poquillo más fea, y hacerla un poco más amigable. No siempre nos va a quedar algo muy lindo, como el 2, pero vamos a ver una fracción con números tal vez no tan grandes de los que tenía en un principio. Veamos por ejemplo esta fracción 170 sobre 35, una estrategia para simplificarlo, y aquí voy a recordar lo que el compañero dijo que ahí lo dejé botado, y es lo siguiente. Para simplificar, ya vimos que si los dos terminan en 0, los cancelo los ceros y listo, ¿verdad? Pero si uno de los dos termina en 0 y el otro termina en 5, lo que yo voy a hacer es que voy a dividir esas dos cantidades por 5. Entonces lo puedo hacer mentalmente o lo puedo hacer con la calculadora, ¿verdad? Para eso tenemos herramientas. O sea, no hay que estresarse por utilizar herramientas, ¿verdad? Como que un agricultor no quiere usar el cuchillo porque es más fácil, ¿verdad? Entonces quiere agarrarlo a pura mano. No, nosotros tenemos herramientas, tenemos que utilizarlas. Dividiría el 170 entre 5. Da 34, entonces ese lo puedo poner arriba, ¿verdad? Porque como este termina en 0 y este termina en 5, yo los puedo dividir por 5 y me va a dar exacto. Esa es la idea de la simplificación, que sea el mismo número y que lo divida, y que me dé exacto. 35 dividido entre 5, muchos mentalmente ya lo hicieron, y les dio 7. Ahora aquí la pregunta es, ¿se podrá simplificar más esta fracción? No se puede, porque el 34 no se puede dividir por 7, y el 7 es divisible única y exclusivamente por el 7. No hay nadie más que divida el 7, solo el 7. Por eso se llama número primo. Tal vez se acuerdan ustedes de eso. Los primos son los que no tienen divisores, solo el mismo. Y entonces el 34 no se puede dividir por 7, por lo tanto esta es una fracción que ya quedó simplificada. Luego vamos a ver más esto. Lo vamos a trabajar más a fondo. ¿Por ahí alguien quiere hacerme una pregunta? Profe, bueno, tengo una calculadora científica, no sé, y puse eso, y inmediatamente me tiró, digámosle, 34 sobre 7. ¿Qué se debe a eso? Digámosle, que ya la calculadora había hecho el 35 dividido entre 5. Correcto. La calculadora tiene esa ventaja. Vamos a escribirlo nosotros aquí. Vean. Si yo vengo a la calculadora y pongo 170 sobre 35 y le doy igual, la calculadora, el resultado que me da es el número simplificado. Y eso lo van a hacer todas las calculadoras científicas. Todas las calculadoras científicas hacen eso. Entonces es una ayuda para nosotros cuando estemos estudiando y que me toque y que me diga ahí, simplifique la siguiente fracción. Por ejemplo, digamos que diga, simplifique la fracción 256 dividido entre 72, por ejemplo. Nosotros aquí tendríamos que comenzar a dividir por 2 primero y luego hacer varias divisiones. Pero si yo me vengo aquí a la calculadora, ¿cuánto le dio ahí, compañero? Fíjese a ver.
32 sobre 9. Ajá. Excelente. 32 sobre 9. Y entonces ya la simplifiqué. Da 32 sobre 9. Ahora podría ser que el profesor nos esté pidiendo que no me la den simplificada, sino que me den los decimales. O sea, ¿cuánto da eso en decimal? Ahorita, bueno, creo que con eso vamos a terminar. Sí, tal vez nos dé tiempo, tal vez no. Ver cómo se saca los Profesor. Sí, Pero cuando vamos a hacer algún trabajo o algo así, nos van a pedir hacer la operación, como llaman, a pie, o se puede hacer así tan fácil con la calculadora, o nos van a pedir todo el procedimiento. muy buena pregunta. Vea, en octavo probablemente nos vayan pidiendo todo el procedimiento. Yo les voy a explicar igual cómo se hace todo el procedimiento. Con la ventaja de que si ustedes tienen la calculadora científica, ustedes pueden chequear que lo que ustedes hayan llegado esté bueno, ¿verdad? Porque si ustedes ponen aquí, la calculadora científica les da como resultado 32 sobre 9, pero a mí me dio 32 sobre 15, por decir algo, entonces yo digo, la puña, algo hice mal, ¿verdad? Entonces la calculadora nos va a servir como una herramienta de revisión y en algunas ocasiones pues prácticamente la podemos resolver con la calculadora. Yo no tengo ningún problema. Porque muchas veces los ejercicios no es nada más simplificar, ¿verdad? Si el ejercicio fuera solo simplificar, entonces aquí tendríamos que hacer el procedimiento completo, que voy a decirles cuál sería. Como estos números, este es par y este es par, hay que dividir siempre por 2. O sea, mitad de 72, 36. ¿Cuál es la mitad de 256? 128. Ahora este es par y este es par. Siempre que sean par, tengo que dividir por 2. Dividir por 2, 128, sacarle la mitad, 64. Y sacarle la mitad a 36, que es 18. De nuevo me quedó un número par y me quedó un número par. Mitad de 64 es 32 y mitad de 18 es 9. Y ya llegamos a la calculadora, a lo que la calculadora nos dio, ¿verdad? Este sería el proceso completo. Pero yo tengo la ventaja de que si yo hice esto y aquí me dio 10, ¿verdad? Porque cometí algún error, estamos aprendiendo y es normalísimo que vayamos a cometer un error. Yo puedo venir a la calculadora, lo escribo y me fijo. Y entonces digo, no, la tengo mala, tengo que revisar qué fue lo que hice mal, ¿verdad? Entonces, ahora, muchas de las actividades que se hacen en línea no le van a pedir el procedimiento. Entonces se puede venir simple y tranquila y hacerlo con la calculadora y usted sabe que va a tener la respuesta buena y no es trampa, porque mucho de lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a resolver las cosas, ¿verdad? Sí que aprendan el procedimiento, eso es importantísimo, pero también que tengan la facilidad de aplicar herramientas y que esas herramientas le den la respuesta correcta. Creo que yo tengo una consulta. Ya, muchas gracias. Con gusto. ¿Cuál consulta tiene? Devolviéndose un toque hacia atrás, lo que usted sacó ahí con los decimales, que fue lo que me enredó un poco. Esta. Ese de 125, bueno, 1,125. Ok, ahí lo que estaba haciendo, que esto también es un tema que vamos a ampliar muchísimo más. Bueno, muchísimo es una palabra aquí un poco complicada de decir, la verdad, pero sí lo vamos a ampliar más. Es que yo siempre puedo hacer la siguiente conversión. Si por ejemplo, si yo a ustedes les digo el número 6,75, este es un número con decimales, ¿verdad? Esta es la expansión decimal. Siempre esos números con decimales, cuando la expansión decimal es finita, como en este caso, o sea que nada más son 2 dígitos, o 3 o 4, en este caso son 2, yo siempre lo puedo representar como una fracción, siempre. Entonces va a haber un numerador arriba y va a un denominador abajo. Entonces, siempre que la expansión decimal del número sea finita, yo voy a hacer el mismo procedimiento. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar todo el número sin coma y lo voy a escribir como numerador. Así, 675, como que no existiera la coma. Y luego me voy a fijar en la expansión decimal únicamente.
En este caso la expansión decimal es el 75, que sería el primer dígito el 7 y el segundo dígito sería el 5. ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 2 dígitos. Entonces en la parte del numerador siempre voy a poner un 1. ¿Y cuántos dígitos hay aquí? 2. Entonces voy a poner 2 ceros. Si aquí hubieran 4 dígitos, ¿verdad? Que aquí estuviera un 4 y un 3, por ejemplo. Entonces habrían 4 dígitos, pondría 4 ceros y así. Entonces aquí fue donde llegamos al asunto de simplificar esta fracción. Es decir, 6,75 representado como fracción es 675 sobre 1000. Y ya está. Sobre 100, perdón. Ya está. Esto es cierto. Si yo les digo a ustedes, representen este número 6,75 como fracción, ustedes me ponen eso y está bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que en matemáticas nos gusta complicar más las cosas, ¿verdad? En matemáticas nos gusta ir un paso más todavía. Y ese paso más es, ¿se puede simplificar esa fracción? ¿Se podrá simplificar? Es más, con lo que dije antes, ¿alguien me puede decir si esa fracción se puede simplificar? Sí. Correcto, ¿por qué? Sí, porque Porque termina se en puede 5 dividir. y 5 y 0. Correcto, porque termina... Termina Se puede dividir entre 5. Excelente, qué bueno que sí agarraron esa idea. Como este termina en 0 y este termina en 5, se pueden dividir por 5, los dos. O sea, yo necesito un número que los divida a los dos. Y en este caso ya sabemos que se pueden dividir entre 5. Entonces, yo agarro el 675 y lo voy a dividir entre 5. Y luego el 100 también lo voy a dividir entre 5. Lo podemos hacer mentalmente o lo podemos hacer con la calculadora. Si yo divido, empecemos con el de abajo que es más sencillo, 100 en 5 partes, voy a obtener que el resultado debe ser 20, ¿verdad? Como que yo tenga 100 colones y los voy a repartir entre 5 personas, a cada uno le toca 20. Y si ahora tengo 675 colones y los voy a dividir entre 5, ¿cuánto le tocaría a cada uno? ¿Cuánto le tocaría? Si divido 675, si lo divido entre 5. en 15. 15. Sí. Ah, perdón. No. 135. 135. Sí, 135. Ok, 135. Y entonces... Ajá, sí, 135. Y ahora, vean que este nuevamente termina en 5 y este termina en 0. Entonces de nuevo los puedo simplificar. Puedo dividir este señor por 5 y puedo dividir este señor por 5. Si tengo 20 colones y los voy a repartir entre 5 personas, a cada uno le van a tocar 4. Y si tengo 135 colones y los divido entre 5 personas, a cada uno les va a tocar 27. 27. Correcto, 27. Ya ahí no se puede simplificar más porque el 4 es un número par que solo se puede dividir por el 2, ¿verdad? O por el 4. Y el 27 solo se puede dividir por el 3. Entonces no son compatibles. Yo necesito que se dividan por el mismo número. Entonces quiere decir que 675 sobre 100 simplificado es lo mismo que poner 27 sobre 4. Bueno, aquí no sé si alguien tiene alguna duda porque vamos a ir terminando y quiero hacerlo del grupo de WhatsApp.